Bienvenido a una lección sobre cómo determinar la función potencial para un campo vectorial conservador. La razón por la que determinar una función potencial es muy útil, se basa en el teorema fundamental de las integrales de línea. Este teorema establece que si el campo vectorial f es conservador, entonces la integral de línea entre dos puntos es la diferencia en los valores de la función potencial, pequeña f como vemos aquí, en los dos puntos, independientemente del camino. Entonces, este teorema puede simplificar el proceso para evaluar una integral de línea si sabemos que el campo vectorial es conservador y si podemos determinar la función potencial. Entonces, recuerde que si f es un campo vectorial conservador, entonces los componentes son las derivadas parciales de f, con respecto a x, y z como vemos aquí. Entonces, para determinar la función potencial que nos ayudará a evaluar esa integral de línea, tendremos que integrar cada derivada parcial con respecto a x, y z, como vemos aquí. Y luego compararemos los resultados para determinar la función potencial f. Entonces, sigamos adelante y probémoslo. Nuevamente, ya se nos ha dado que este es un campo vectorial conservador. Tengo otro video que muestra cómo probar un campo vectorial conservador. Pero como sabemos que esto es conservador, sabemos que la derivada parcial de f con respecto a x será igual a 3x más 2y. Y luego la derivada parcial de f con respecto a y sería igual a 2x3y. Y así, la función potencial sería la función original f de xy. Entonces, si integramos 3x más 2y con respecto a x, debemos recuperar la parte 10 de la función original, y si integramos 2x3y con respecto a y, deberíamos recuperar la parte y de la función original. Así que vamos a intentarlo. Aquí tenemos 3 veces x al cuadrado sobre 2, o 3 mitades x al cuadrado, más 2y, más. Ahora nuestra constante de integración podría ser una función en términos de, y porque solo estamos recuperando la parte 10 de la función original. Entonces, dejaremos que la constante de integración sea c de y. Ahora, sigamos adelante e integremos 2x3y con respecto a y. Entonces tendríamos 2y. Aquí tendríamos menos 3 veces y al cuadrado sobre 2, o 3 mitades y al cuadrado. Y en esta integral, solo estamos recuperando la parte y de la función original, entonces nuestra constante de integración podría ser una función de x. Ahora que hemos recuperado tanto la parte 10 como la parte y de la función original, queremos comparar estos dos antiderivados para determinar cuál sería la función real. Entonces, f de y debe contener el término 3 mitades x al cuadrado. También debe contener el término 2y. Y observe que este término ocurre en ambos antiderivados. Y mirando nuestro segundo antiderivado, también tenemos un término al cuadrado que tenemos que incluir, así que tenemos menos 3 mitades y al cuadrado. Y todavía podríamos perder una constante, por lo que lo llamaremos más c. Esta sería nuestra función potencial, que usaríamos para evaluar una integral de línea, si sabemos que el campo vectorial es conservador. Como sabemos por cálculo, podríamos dejar una constante porque eso sería eliminado. Sigamos adelante, y echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí tenemos un campo vectorial tridimensional, y como nos dicen que es conservador, sabemos que la derivada parcial de f con respecto a x sería z al cuadrado más 2y. La derivada parcial de f con respecto a y sería x al cuadrado más 2. Y la derivada parcial de f con respecto a z sería 2xz1. Y ahora necesitaremos configurar tres integrales para recuperar las partes x, y z de la función potencial. Entonces, primero tendremos la integral de z al cuadrado más 2y, con respecto a x. Y luego tendremos la integral de x al cuadrado más 2, con respecto a y. Y finalmente tendremos la integral de 2xz1 con respecto a z. Así que encontraremos estos tres antiderivados, y luego nos aseguraremos de que la función potencial tenga todos los términos posibles. Integrando con respecto a x tendrá xz al cuadrado. Integrando 2y con respecto a x, eso nos dará 2 veces x al cuadrado sobre 2 veces y, por lo que los dos se simplificarían.
tendríamos x al cuadrado y, además, nuestra constante de integración puede ser una función en términos de y z, por lo que la llamaremos c de y, z. La integración con respecto a y aquí tendrá x al cuadrado y, más 2y. Y luego nuestra constante de integración puede ser una función en términos de x y z. Al integrarnos con respecto a z aquí, vamos a tener 2x veces z al cuadrado sobre 2, o xz al cuadrado menos z. Más una función en términos de x e y. Entonces, nuestra función potencial, f de cis, debe contener todos los términos que vemos aquí, solo tendríamos que estar atentos a cualquier duplicación. Sigamos y comencemos con x al cuadrado y, veo un término x al cuadrado y aquí, entonces ese término debe ser parte de la función original. Aquí tenemos un término cuadrado xz, y hay otro aquí, así que incluyamos ese término. Y también debemos incluir 2 y menos z. Y luego, por supuesto, nuestra constante de integración, lo llamaremos c. Y nuevamente, la importancia de esto es que si sabemos que el campo vectorial es conservador, entonces la integral de línea entre dos puntos cualquiera es la diferencia en los valores de la función potencial, que acabamos de encontrar en estos dos puntos, independientemente del camino. Por lo tanto, la función potencial puede hacer que la evaluación de una línea integral en este caso sea mucho más simple. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver.